Universidad Politécnica Salesiana, Ecuador. Maestría en Ingeniería Mecánica. Fundamentos de los elementos finitos. Análisis térmico y transferencia de calor desde superficies con aletas, con el método de elementos finitos. Elaborado por Caguana Edison, Dueñas Leonardo, López Jorge, Mora Jonathan. Instructor José Alvarado Contreras, PhD. Julio 2025. Introducción del problema. Las aletas disipan calor incrementando el área de transferencia térmica. Se usan en motores, intercambiadores, electrónica y en el hogar. Objetivo: modelar la distribución de temperatura en una aleta metálica de aluminio usando SolidWorks. Herramientas: el análisis de transferencia de calor la realizaremos con el programa, con el dispositivo o aplicativo PDE Toolbox. Objetivo específico del aprendizaje: modelar una estructura sólida tridimensional utilizando archivos de geometría STL y la función FEMModel en MATLAB. Definir propiedades térmicas del material en un análisis de conducción de calor transitorio. Aplicar consideraciones de frontera de temperatura fija y flujo térmico en el borde del dominio. Generar y visualizar una malla de elementos finitos adecuada para el análisis térmico. Resolver el problema de conducción de calor estacionario. Evaluar y visualizar la distribución de temperatura y el flujo de calor en el dominio. Analizar el efecto de la geometría y las condiciones de contorno sobre el comportamiento térmico del sistema. Dos. Hipótesis consideradas. El análisis térmico de las aletas se lo va a realizar bajo la suposición de estado estacionario, ya que las temperaturas de las condiciones de frontera permanecen constantes en el tiempo. Esto implica que el flujo de calor es continuo y no hay acumulación de energía térmica dentro de las aletas, permitiendo aplicar las ecuaciones diferenciales de conducción en régimen permanente. El material es homogéneo e isotrópico, que quiere decir que tiene una conductividad constante. No existe generación interna de calor. Las propiedades del fluido son constantes. Las simplificaciones nos permiten resolver por el método de los elementos finitos, que es una técnica numérica que se utiliza para resolver problemas complejos de ingeniería. 3. Parámetros del modelo. El material es aluminio, lo que tiene una conductividad térmica de 180 watts sobre metro por Kelvin. Esta es una propiedad que mide la capacidad para conducir calor. La temperatura base es de 120 grados centígrados,
La temperatura ambiente es de 25 grados centígrados y el coeficiente de convección H es igual a 60 watts sobre metro cuadrado por Kelvin, que este representa la eficiencia del intercambio de calor entre una superficie y un fluido en movimiento. 4. Geometría del problema. La geometría 3D importada desde un archivo STL. Representaremos el modelo preciso. Discretizamos mediante malla tetraédrica, controlando el tamaño de esta con Hmax. Como una consideración, entre más fina es la malla, tenemos mayor precisión, pero mayor costo computacional. Esta geometría consiste en un tubo cilíndrico, al que se le han unido aletas circulares, delgadas de aluminio. Estas son distribuidas uniformemente a lo largo de la superficie exterior. Aunque las aletas presentan un espesor relativamente pequeño, que es de 2 milímetros, tanto ellas como el tubo poseen volumen y permiten la conducción de calor en su interior. Por esta razón, desde el punto de vista físico y de modelado térmico, la geometría debe tratarse como un conjunto de sólidos tridimensionales. Esto nos asegura que se considere adecuadamente el flujo del calor desde la base caliente del tubo hacia el borde exterior de cada aleta, así como la transferencia convectiva hacia el área circundante. Idealizar las aletas como superficies planas sería inapropiado en este caso, ya que se perdería precisión en el análisis de la conducción radial dentro de cada aleta. Ahora realizaremos nuestra figura en SolidWorks. Abrimos una pieza nueva, escogemos el plano alzado, entramos a croquis. Realizamos una línea constructiva, la cual solo va a ser una guía. El radio de nuestro tubo mide 1.5 centímetros, lo cual sería 15 milímetros. Cada aleta tiene espaciado de 3 milímetros y su radio es de 3 centímetros, el cual solo aumentamos 15 milímetros. Cada una de ellas tiene un espesor de 2 milímetros y vamos completando los valores. Nuestro tubo tiene un espesor igual de 2 milímetros. Lo cerramos y con la herramienta recortar dejamos completamente. Ahora, vamos a dar propiedades a nuestras líneas, la cual estas tres van a ser iguales. Estas van a ser iguales. Estas van a ser iguales. Y estas dos también van a ser iguales. Con cota inteligente vamos dando medidas. Tenemos el espaciado de 2 en los dos. Nuestro radio de 15 y el valor de 3 que tiene cada aleta en la separación. Desde nuestro eje hasta el final tiene que tener 3 centímetros, lo cual está cumpliendo. Listo. Ahora, salimos de nuestro croquis, vamos a operaciones, revolución, saliente base. Ponemos 360 grados y aceptamos. Lo cual tenemos nuestro sólido completamente dibujado. Ahora, procedemos
a nuestro archivo guardar como aletas, que va a ser el nombre de nuestro archivo, en extensión STL para importar a MATLAB. Ecuaciones que gobiernan el problema. Para la conducción de calor en la superficie en estado estacionario se tiene la siguiente expresión. Nabla por conductividad por variación de temperatura igual a 0 en el dominio de omega. Omega simboliza el dominio volumétrico del sistema. Esta expresión viene de la ley de conservación de energía sin generación interna. Indica que la divergencia del flujo de calor es cero, es decir, que el calor se redistribuye dentro del sólido hasta alcanzar el equilibrio térmico. En la frontera del dominio, específicamente en las superficies expuestas al ambiente, se tiene o se aplica una condición de tipo Neumann, donde H es el coeficiente de convección, T sub infinito es la temperatura del aire y la derivada representa el gradiente de temperatura en dirección normal a la superficie. Para poder resolver esta ecuación con el método de elementos finitos, necesitamos transformarla a su formulación de Bill. Esto se hace multiplicando la ecuación por una función de prueba v y aplicando integración por partes. Luego, para discretizar el dominio, se aproxima la temperatura usando funciones de forma n sub j y sus valores de temperatura en los nodos t sub j. Esto convierte el problema continuo en un sistema de ecuaciones lineales. El sistema resultante tiene la siguiente forma matricial. La sumatoria de K más H multiplicada por T es igual a F, donde K representa la matriz de conductividad térmica, H es la matriz de convección superficial y F es el vector de cargas térmicas. Estas integrales se evalúan numéricamente sobre cada elemento finito y luego se ensamblan para poder formar el sistema global. Una vez resuelto el campo de temperatura, podemos calcular el flujo de calor usando la ley de Fourier. Este flujo representa la cantidad de calor que fluye por unidad de área. Finalmente, para obtener la transferencia total de calor desde una superficie, se integra el flujo normal. Este valor nos indica cuánta energía térmica se está disipando desde las aletas al ambiente, lo cual es esencial para evaluar la eficiencia del sistema de enfriamiento. A continuación vamos a realizar la simulación del ejercicio de transferencia de calor planteado utilizando MATLAB y PDE Toolbox. Para esto comenzamos limpiando el espacio de trabajo utilizando los comandos clear, close all y clc. Continuamos con el preprocesamiento en donde se ingresan los parámetros térmicos, que en este caso sería la temperatura del fluido, con la etiqueta tinf igual a 25 grados centígrados y el coeficiente de transferencia de calor con la etiqueta H igual a 6e a la menos 5 watts sobre milímetro cuadrado por grado centígrado. Comenzamos con la definición de la geometría. Para este caso va a ser una geometría importada en formato STL, en donde nos debemos asegurar que el archivo esté en la misma carpeta en donde está ejecutándose el script de MATLAB. Para esto vamos a identificarle con la etiqueta geometría y mediante la función importGeometry vamos a importar nuestra geometría. Para poder ver nuestra geometría importada, mediante el comando pdegplot vamos a importar la geometría con la etiqueta geometría y con un estado sólido, sin que sea ninguna transparencia. Para visualizar las etiquetas de las caras que son de interés, vamos a utilizar un código similar, pero con la función de faceLabel, que nos va a permitir ver el número de cada cara. Para este caso vamos a hacerle transparente la figura con face alpha con 0.5 de indicador. Si ingresamos a la figura vamos a poder ver las caras que tienen etiquetas, ¿no?
Aquí vamos a poder ver e identificar la F1 y la F2 como las caras base que van a tener este problema. Continuamos con las condiciones de contorno, en donde vamos a identificar las caras, en donde se van a imponer las condiciones de contorno principales. Vamos a crear una etiqueta de caras base que va a contener las caras 1 y 2 y vamos a ingresar la temperatura fija con la etiqueta TV igual a 120 grados centígrados. También vamos a identificar las otras caras que van a estar a convección. Para esto vamos a identificar todas las caras de la geometría y en esta parte, en caras convección, vamos a filtrar las caras que no se seleccionaron anteriormente. Después definimos las propiedades térmicas del material, que en nuestro caso tenemos la conductividad térmica del material con la etiqueta K igual a 0.18 watts sobre milímetro cuadrado por grado centígrado. Continuamos con el preprocesamiento, en donde identificamos que va a ser un análisis térmico estacionario en 3D. Para esto vamos a crear otra etiqueta de modelo y vamos a identificar con un objeto de modelo FEM y vamos a crear un análisis térmico estacionario. También vamos a poner la geometría con nuestra etiqueta creada anteriormente. Para asignar las propiedades térmicas del material, vamos a ocupar la función de modelo.materialProperties y vamos a ingresar la conductividad térmica con la etiqueta K. También vamos a fijar la temperatura en las caras bases que se ingresó anteriormente, que sería nuestra cara base 1 y 2, y vamos a fijar la temperatura con la etiqueta TV de 120 grados. De igual manera, vamos a ingresar las otras condiciones de contorno, aplicando cargas a las caras, que en nuestro caso sería el coeficiente de convección con la etiqueta H, y la temperatura ambiente con la etiqueta TI. Para generar la malla de elementos finitos vamos a utilizar una geometría de mesh de nuestro modelo anteriormente indicado y vamos a crear una malla con el orden lineal y vamos a tener un H máximo de 2. Para poder visualizar la malla vamos a poner el comando modelo.mesh y el comando pdmesh del modelo actual que se ingresó. Una vez que ya tenemos la malla, podemos verificar que las dimensiones de la malla estén correctamente. Para esto vamos a ocupar Xlength, Ylength y Zlength, que nos va a permitir ver las dimensiones de los puntos máximos y mínimos de cada dirección. Que en nuestro caso, y en base a la creación y dimensiones de la geometría creada, es de 18 milímetros con respecto a Y. Continuamos con el postprocesamiento. En esta fase se van a visualizar y analizar los resultados obtenidos como la distribución de temperatura y del flujo de calor. Aquí se va a evaluar el flujo de calor en cada nodo del nodo a partir del dominio de la solución estacionaria. Creamos otra etiqueta de nodos aleta para identificar los nodos de la cara de la región 5. Aquí vamos a identificar los flujos de calor en las direcciones en X, Y y Z a través de la evaluación del flujo de calor del resultado obtenido. Para obtener el módulo del flujo de calor, vamos a obtener la raíz cuadrada de cada vector de flujo de calor Qx, Qy y Qz elevadas al cuadrado. Para esto, vamos a sacar también la integral de flujo de calor para obtener el valor correspondiente de 29.85 watts de la cara 5.
A continuación vamos a ver los resultados gráficos, que vamos a utilizar primero el comando PDE Plot 3D de nuestro modelo Mesh generado, y vamos a ver en un mapa de colores la distribución de temperaturas resultantes. De igual manera vamos a poder ver los vectores de flujo de calor con nuestro modelo .mesh y el flujo de calor de los datas del QX, QY y QZ. Finalmente vamos a ver la distribución de calor en diferentes direcciones, que en este caso se ocupó el QX, QY y QZ, en donde se puede observar que la distribución de calor en el eje X y eje Z son prácticamente simétricas, ¿no? Sería todo, muchas gracias. 9. Resultados obtenidos. En las figuras se muestra la distribución de temperatura en 3D. Con ayuda del modelo de elementos finitos, se revela una disminución gradual y esperada de la temperatura, desde la base de la aleta hacia su punta. La base se mantiene a 120 grados Celsius, disipando calor eficientemente hasta alcanzar aproximadamente 113.26 grados Celsius en el extremo de la aleta. Para el flujo de calor, la visualización vectorial en 3D muestra claramente la dirección predominante del flujo de calor, desde la base, donde la temperatura es máxima, hacia las superficies expuestas de la aleta y hacia el extremo. Este patrón corrobora la función de la aleta como disipador térmico. Resultados numéricos clave del modelo. El análisis arrojó métricas críticas sobre el rendimiento térmico de la aleta, destacando la eficiencia lograda por el diseño y el comportamiento de transferencia de calor. Como temperatura máxima, que fue un dato, es de 120 grados Celsius. Temperatura mínima en la punta de 113.26 grados Celsius obtenidos mediante el modelo de elementos finitos. La transferencia de calor por aleta es de 29.85 watts y la transferencia de calor total en las 200 aletas de 5.970 watts. Conclusiones. Los resultados numéricos demuestran que el modelo de elementos finitos predice con exactitud el comportamiento térmico esperado de una aleta, observándose las características de caída exponencial de temperatura y una transferencia de calor eficiente. El modelo confirma la distribución de temperatura y el flujo de calor previstos para aletas, con temperaturas decrecientes desde la base. La cercanía entre las potencias teóricas y numéricas valida la robustez y precisión del modelo de elementos finitos implementado en MATLAB con ayuda de Toolbox PDE, con una transferencia de potencia de 29.85 watts por aleta y una total de 5.970 watts para el conjunto. El sistema de aletas demuestra una capacidad de disipación adecuada para su aplicación. Limitaciones del estudio actual. Para el alcance de este estudio, ciertas simplificaciones fueron necesarias. Estas limitaciones abren vías para futuras investigaciones que permitan una comprensión más completa del sistema. Como régimen estacionario exclusivo, el modelo actual solo considera el régimen estacionario, sin analizar el comportamiento térmico transitorio. Ausencia de radiación. No se ha incluido el mecanismo de transferencia de calor por radiación, asumiendo que la convección es el modo dominante. Propiedades constantes. Las propiedades del material de la aleta se consideran constantes, sin variaciones con la temperatura. Recomendaciones. Basados en las limitaciones identificadas, se proponen líneas de investigación y desarrollo que ampliarían la robustez y aplicabilidad del modelo. 1. Simulación transitoria. Implementar análisis en régimen transitorio para comprender la respuesta térmica a cambios de carga o temperatura ambiental. 2. Análisis de materiales. Estudiar el impacto de diferentes materiales y sus propiedades térmicas variables en la eficiencia de las aletas. 3. Optimización geométrica.
Explorar variaciones de la geometría de la aleta para maximizar la transferencia de calor y la eficiencia global del sistema. 4. Inclusión de radiación. Integrar el efecto de la radiación para escenarios de alta temperatura donde su contribución es significativa.